Escuche que dice la primera parte del Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, oiga qué lindo esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a leerlo una vez más porque esto es lindo. Esto realmente nos motiva a invertir vida, nos motiva a invertir tiempo en el estudio personal de la Escritura. Lo leo una vez más. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ahí Florencia nos leía el decreto de ley que acordó que el último domingo de septiembre es el Día de la Biblia en Honduras. Eso es muy importante, es muy importante, porque nos da una fecha en común para que como pueblo de Dios celebremos, porque vale la pena celebrar el hecho de que nosotros tenemos acceso a la Biblia. Lastimosamente, hay pueblos del mundo que todavía no tienen acceso a la Biblia, no tienen su Biblia escrita o no tienen la Biblia escrita en su idioma. Otros pueblos en el mundo tienen prohibido la circulación o la presencia de la Biblia en ese territorio. Pero nosotros tenemos la Biblia, tenemos un día para celebrarlo y sobre todo tenemos la libertad de estudiarla, ya sea personalmente o ya sea como comunidad, tenemos esa libertad de estudiarla. Sin embargo, no vayamos a engañarnos al pensar que por el hecho de que tenemos un día de la Biblia para celebrar, las cosas están resueltas en nuestra vida. Las cosas están resueltas en nuestro país. No vaya a creer eso. No vaya a creer eso. De muy poco serviría tener un día para celebrar a la Biblia si no estamos leyendo la Biblia. ¿Ya? O sea, el hecho de que en Honduras tengamos un día para celebrar a la Biblia no significa que Honduras es un país bendito. Honduras va a ser un país bendito cuando cada hondureño, cada familia tome la Biblia para leerla, para meditarla y para obedecerla. Allí cada hondureño va a ser bendito. Ningún creyente es bendito o bendecido por comprar una Biblia. No lo es. O por celebrar el día de la Biblia. El creyente es bendito y bienaventurado cuando conoce el contenido de la Biblia, cuando obedece el contenido de la Biblia. Allí está la bendición del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos la Biblia, estamos leyéndola, estamos obedeciéndola, estamos compartiéndola con otros, entonces vale la pena celebrar, pero no tiene mucho sentido una celebración si nuestra vida, si nuestro corazón está desvinculada de la palabra del Señor. Sí que ese es el reto, hermanos. Y el Salmo 119 es un salmo precioso. El Salmo 119 es un salmo fenomenal. No vamos a estudiar el Salmo 19, pero lo que quiero hacer es mostrarle algunas líneas preciosas que expresan cómo el autor del Salmo 119 ve la palabra del Señor, el Salmo 19 expresa la necesidad que el autor de este salmo tiene de la palabra del Señor, la sed, el compromiso que él tiene en su corazón hacia la palabra del Señor. Y quiero mostrarle estas líneas porque mi anhelo para mi vida y para la vida de ustedes es que también sintamos esa hambre en nuestro corazón por la palabra del Señor. Voy a mostrarle algunos versículos
que dejan ver esa necesidad, ese anhelo del salmista. Por ejemplo, el versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. A medida que leemos estos versículos, yo quiero que usted sienta lo que siente el corazón del salmista por la palabra del Señor. Un deseo, un anhelo, un compromiso, hambre, sed de ella. El versículo 35, guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 68, enséñame tus estatutos. Versículo 73, hazme entender y aprender tus mandamientos. 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Versículo 88, guardaré los testimonios de tu boca. El 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Y escuche, no solamente está expresando deseos, anhelos, sino está estableciendo compromisos, como el del versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué precioso eso, hermano. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce de lo que es la miel a mi boca. Y el último que quiero mostrarles es el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si ustedes invierten tiempo leyendo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, van a descubrir con más profundidad el corazón del salmista en cuanto a la palabra del Señor. Pero a continuación vamos a dedicarnos a esta pregunta. ¿Por qué la vida del creyente debe estar centrada en la Biblia? Esa es una de las cosas que hemos estado repitiendo en las últimas semanas, sobre todo en este tiempo que estuvimos estudiando la segunda carta de Pedro. Pedro advertía contra los falsos maestros y una de las características de los falsos maestros es tergiversar, torcer la Biblia, torcer la verdad de Dios. Y un desafío que sacábamos de esa carta de Pedro para nosotros es, nuestra vida debe estar cimentada en la palabra del Señor, no en ideas, no en pensamientos, no en palabrerías de hombres, sino centrada en la palabra del Señor. Y la pregunta para hoy es, ¿por qué? ¿Por qué la vida del creyente debe estar centrada en la palabra del Señor? ¿Por qué hemos estado repitiendo tanto esto de que la vida del creyente debe estar afirmada, cimentada, establecida en la Biblia, en la palabra del Señor? ¿Por qué? A continuación, entonces, vamos a estar estudiando 5 respuestas. Y no vamos a invertir mucho tiempo en cada respuesta, pero lo necesario. 5 respuestas. Así que aquí viene la primera. La vida del creyente debe estar centrada en la Biblia porque el contenido de la Biblia no es un contenido como el de los otros libros. ¿Se da cuenta? Lo que la Biblia contiene en sus páginas ha sido un contenido inspirado por Dios. Inspirado. ¿Qué es inspirado? En el contexto de la Biblia, en el contexto de Timoteo y de Pedro, inspiración es la toma de posesión del ser del hombre por parte del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios gobierna, controla, domina el ser, el alma, la mente, el corazón de esa persona. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios puso su espíritu en los autores bíblicos y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les dirigía en lo que debían escribir. La mano que Dios usó para revelar su palabra fue la mano de los hombres, la mano de Pablo, la mano de Moisés, la mano de Isaías, Jeremías, todos esos hombres que escribieron. Esa fue la mano que Dios usó.
pero ¿sabe quién inspiraba? ¿Sabe quién soplaba? ¿Sabe quién guiaba? ¿Quién dirigía los pensamientos, el corazón, la mano de esos hombres? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo quiero que revisemos dos versículos. El primero es 1 Timoteo 3:16, solamente esta frase. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que toda la escritura viene del pensamiento de Dios, viene del corazón de Dios, y los hombres que la escribieron son solamente instrumentos. La mente de los hombres, el corazón de los hombres no fue la fuente de lo que ellos escribieron. Fueron un instrumento bienaventurado, un instrumento sagrado, pero el contenido de la escritura viene de la mente del Señor. Por eso, la vida del creyente debe estar centrada en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mire que dice 2 Pedro, porque nunca la profecía, es una referencia prácticamente al contenido de la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se descarta eso. No hay intervención de la opinión humana en la Biblia. No hay intervención de la voluntad, del corazón humano, de la mente humana en la Biblia. No lo hay. Sino, ¿qué pasó? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, nuestra insistencia en estudiar la Biblia, en estudiar este texto sagrado cada vez que nos reunimos, lo explica este principio. La Biblia es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, toda. Pablo decía en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura, sin excepción, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros tenemos en nuestra mano, hermanos, tenemos en nuestra mano un libro cuyo contenido vino del cielo. Es eso, así se debe decir. Cuyo contenido vino del cielo. Esto es lo que Dios dio a los hombres, lo que Dios dio para nosotros. Y los hombres que le escribieron solamente fueron instrumentos valiosos, preciosos de Dios. Así que esta es la primera respuesta. ¿Por qué la vida del creyente debe estar centrada en la Biblia? Porque su contenido, el contenido de la Biblia ha sido inspirado por Dios. La segunda respuesta a la pregunta, porque en la Biblia, porque en ella Dios se ha revelado a sí mismo. Mire qué precioso. O sea, lo que estamos diciendo es que el contenido de la Biblia viene de Dios, pero Dios no está hablando de cualquier cosa. Dios no está hablando de otro ser. Dios no está hablando de otras criaturas. Dios no está hablando de cosas periféricas. Dios, oiga esto, Dios está hablando acerca de sí mismo. Está hablando de Él. Entonces, cuando Dios inspira a los autores de la Biblia para dar su palabra, esa palabra es la revelación de Dios mismo. Lo que significa esto es que cuando leemos la Biblia, nosotros conocemos a Dios. Dios no se ha escondido del ser humano. Dios no se ha puesto un velo sobre sí para que no lo podamos ver. Al contrario, todo lo que Él quiso que nosotros conociéramos de Él, lo ha revelado. Todo lo que los hombres necesitamos conocer de Dios, Dios lo ha revelado. Y yo estoy seguro que hay cosas de Dios que no las ha revelado, no las reveló en las Escrituras, pero sí reveló lo que nosotros necesitamos conocer. Lo que necesitamos conocer de Dios, Dios lo ha revelado. Y hacíamos referencia al Salmo 119 al inicio. Y esta vez quiero que observemos esto, que está en el Salmo, que son frases que están en el Salmo 119. El Salmo 19 a la palabra del Señor le llama testimonio,
caminos, mandamientos, estatutos, juicios, palabras, dichos y ley. Cada vez que el salmista en el 119 va a referirse a la palabra del Señor, va a usar estos calificativos, estos títulos, esos nombres para la palabra del Señor. Pero no es eso lo que me interesa que miremos en este momento. Lo que quiero que miremos es lo otro, esas letras oscuras, esas palabras que están al inicio. Tus testimonios. Ese tus testimonios es un pronombre personal, relativo. Tus. ¿A quién se está refiriendo tus? Se está refiriendo a Dios. Se está refiriendo a Jehová, del que está hablando el Salmo 119. Tus caminos, tus mandamientos, tus decretos, tus juicios, tus palabras, tus dichos, tu ley, tú. O sea, ¿sabe qué está diciendo el salmista aquí? Que los testimonios son de Dios, son acerca de Dios. Los caminos son acerca de Dios. Dicho de otra manera, en sus testimonios, Dios está revelándose a sí mismo. En sus caminos, Dios está revelándose a sí mismo. En toda su palabra, Dios está revelando a sí mismo. Esto es precioso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está hablando a través de su palabra de sí mismo. Entonces, nosotros podemos conocer a Dios. ¿Se da cuenta con qué propósito Dios ha dado su palabra, esta revelación escrita? ¿Con qué propósito ha quedado este libro para nosotros? Con el propósito de que le conozcamos. Y nosotros podemos conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Podemos conocer sus atributos. Podemos conocer sus obras históricas, las obras futuras que Él hará. Podemos conocer el actuar de Dios. Podemos identificar, conocer, discernir sus propósitos. Podemos apreciar cómo ha sido la relación de Dios con el hombre, el trato de Dios con el hombre. Podemos conocer también qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros. Pero también podemos conocer lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, los planes futuros. Los planes futuros están. ¿Se da cuenta entonces? Lo que estamos diciendo es que el creyente debe tener su vida centrada en la Biblia, porque en la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo. Nosotros podemos conocer a Dios. ¿Y saben qué es lo precioso de esto? En la medida que nosotros conocemos a Dios, en esa medida nuestro amor por Dios crece. No podemos amar profundamente a alguien que no conocemos, pero como Dios se ha dado a conocer, entonces, en la medida que le conocemos, le amamos. En la medida que le amamos, también le obedecemos, le servimos. Así que esta es la segunda razón por qué nuestra vida debe estar anclada en la palabra del Señor. Vamos a conocerle. Vamos a conocerle. Tercera respuesta. Porque la Biblia es palabra capaz de impactar las profundidades del corazón. ¿Por qué la vida del creyente debe estar centrada en la Biblia? Porque la Biblia es palabra capaz, poderosa para impactar las profundidades del corazón humano. La Biblia es la única que tiene ese poder de penetrar, de entrar a esas profundidades que para el hombre son inexplorables. La Biblia puede entrar allí. Quiero que leamos algunos versículos. 3. El primero es Hebreos 4:12. Aquí está. Dice Hebreos 4:12. Y mire, esto que dice Hebreos es lindo. Porque la palabra de Dios, primero, es viva y eficaz. ¿Qué significa que es viva? Significa que es una palabra activa. Es una palabra dinámica. Es una palabra que tiene el poder para producir algo. Es viva, pero también es eficaz. Es eficaz. Quien cree en ella, quien la conoce, quien se apropia, quien la obedece,
va a ver el impacto de la Biblia en su vida. Es eficaz. Y luego agrega, oiga esto que viene, dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, mire hasta dónde penetra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay una figura para ilustrar un poco lo que está diciendo Hebreos 4:12. Esto es un iceberg, ¿ya? Un iceberg visto desde arriba, visto desde un barco, cualquiera puede despreciarlo y calificarlo de un puñito de nieve. Pero un iceberg no es un puñito de nieve. Un iceberg es una terrible montaña de nieve. Y este iceberg representa nuestra vida, ¿ya? La vida de todos nosotros. Esto es lo que la gente ve de nosotros, mire. Lo que la gente ve de nosotros es esto. Pero hay asuntos que ustedes no pueden ver en mí, ni yo puedo ver en ustedes. Y es esta parte, la parte sumergida en el océano. Ustedes observan que es la parte más inmensa, la parte más grande. Ahora, si esto representa las interioridades de nosotros, los pensamientos, los anhelos, los deseos, los pensamientos del corazón, Hebreos está diciendo que el poder de la Biblia es tan grande que no solamente se queda aquí trabajando nuestra apariencia, trabajando nuestra vida externa. La Biblia es tan poderosa que puede penetrar a donde nadie puede penetrar. Aquí, en esta parte de nuestra vida, nadie puede entrar, nadie, absolutamente nadie. No hay pensamiento humano, no hay ojo humano que pueda penetrar a esta parte de su vida. No la hay. No hay ninguna otra idea, ningún otro pensamiento, ninguna otra filosofía que pueda entrar para impactar esto. Esto solamente lo conoce Dios. Dios le dijo a Samuel, Samuel, no es esta persona, porque ustedes solamente ven lo que ven sus ojos, pero Dios puede ver lo que está en el corazón. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo es que la palabra del Señor puede penetrar hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas. Luego dice los tuétanos, imagínense los tuétanos de sus huesos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué formidable es la palabra del Señor. Qué capacidad la que tiene la palabra del Señor de producir reacción en el ser humano, porque esa palabra entra al corazón. Y para que un ser humano reaccione, es porque la palabra llegó a su corazón. Ayer estuve compartiendo rápidamente la palabra del Señor en una reunión. Y luego se acercó una dama y me dijo, sentí algo especial mientras escuchaba la palabra del Señor. Sentí algo en mi corazón mientras escuchaba la palabra del Señor esta tarde. Yo le dije, eso lo hace la palabra del Señor. Eso lo hace la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor tiene el poder para llegar a la intimidad de su vida. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros nos sentamos para leer, para recibir la palabra del Señor, lo hagamos concentrados,
lo hagamos en humildad, lo hagamos en apertura de corazón, porque si tenemos un corazón disponible, la palabra del Señor va a llegar y va a impactar, va a impactar. La palabra de Dios impacta. Impacto no necesariamente significa que va a generar un cambio positivo. No necesariamente significa eso, pero que impacta significa que va a producir una reacción. O puede producir una reacción de respuesta positiva, o puede producir una reacción de respuesta negativa. Pero la palabra de Dios va a mover algo en el corazón. Mire qué dice Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué capacidad de impacto tiene la palabra de Dios en el corazón humano? Por favor, acompáñenme en sus Biblias rapidito, Nehemías 8. Allí vamos a ver un ejemplo de cómo la Biblia puede impactar el corazón. Nehemías capítulo 8. Nehemías, búsquelo después de los libros de los reyes, los libros de las crónicas, después de Esdras, viene Nehemías. Versículo 8, rápido, es los versículos que están ahí indicados en la pantalla. Mire que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, Esdras era un escriba, un hombre ilustrado en la palabra del Señor, y le dijeron que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. El 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la madrugada hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, porque la palabra del Señor ha sido dada para hombres y mujeres, para todos seres humanos, de todos los que podían entender. Y oiga, qué lindo esto. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ejemplo a imitar. Cuando leemos palabra del Señor, cuando escuchamos palabra del Señor, el oído, el pensamiento, el corazón, no debe estar en el almuerzo, no debe estar en el negocio que tiene pendiente, no debe estar puesto en la pandemia, debe estar en la palabra, en la palabra. Versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos. Y oiga, aquí empezamos a ver el impacto de la palabra del Señor. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, porque estaban escuchando la palabra del Señor, porque tenían atento su oído a la palabra del Señor. Se humillaron ante el Señor. El 8 y el 9 es sorprendente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y por último, el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué es esto? Un momento en que la palabra del Señor está impactando vidas. Ay, hermanos, cuánto deseo en mi corazón, cuánto expreso mi deseo al Señor en oración, que cada vez que yo lea su palabra, que cada vez que yo escuche un sermón de su palabra, mi vida sea impactada. Que mi corazón reaccione, que mi corazón responda. La palabra del Señor tiene esa capacidad y eso es lo que debe producir también en nosotros. Vamos a la cuarta respuesta.
La vida del creyente debe estar centrada en la Biblia porque es palabra capaz de cambiar la vida del ser humano. Lo anterior es que es capaz de impactar, no necesariamente generar un cambio, pero sí impacta, produce una reacción de alegría, de enojo, de paz, de molestia, de rebeldía, produce una reacción, impacta. Pero lo cuarto es que la palabra tiene la capacidad de cambiar la vida del ser humano. Véase a usted. ¿Quién era usted antes? ¿Quién es usted hoy después de estar pasando su vida a través de las páginas de la Biblia? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia ahora? Un pueblo transformado. Mire, aquí está dos versículos del Salmo 19. No del 119, sino del 19. Me encantan esos dos versículos. Y luego hay otros dos, el 9 y el 10, que son preciosos, pero quiero leer estos dos. Leámoslo. Dice, la ley de Jehová es convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Quiero que observemos tres cosas. Primero, los nombres que se le da a la palabra del Señor, las letras en rojo. Ley, testimonio, mandamientos, precepto. Los nombres de la palabra del Señor. Segundo, las virtudes, los atributos de la palabra del Señor. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Gloria al Señor. Eso es la palabra del Señor. La palabra que estudiamos cada vez que nos reunimos. Y Dios nos guarde de reunirnos sin dejar de estudiar esta palabra. Perfecta, fiel, recta, pura. Ahora, por último, las letras azules, lo que es capaz de producir en el ser humano. Primero, la palabra del Señor convierte el alma. Significa transforma al hombre, transforma al hombre. La palabra del Señor encuentra al borracho allá tirado y lo convierte en un hombre decente. La palabra del Señor encuentra al hombre amarrado, atado por el pecado y lo convierte en un hombre libre, maduro, que se desarrolla. Convierte al alma, lo transforma, lo cambia. Mire, en el segundo fruto, también está el sentido de cambio. La palabra del Señor hace sabio al sencillo. Sencillez en este caso no es sinónimo de humildad. Sencillez en este caso es sinónimo de necedad, es sinónimo de pobreza de mente. Eso es sencillez en este contexto. Y lo que el salmista dice que la palabra de Dios hace es que ese hombre necio, ese hombre pobre de entendimiento, la palabra del Señor lo recoge y empieza a convertirlo en un hombre ilustrado, en un hombre sabio. Y sabio no significa en un hombre que ha acumulado conocimiento, sino también en un hombre que sabe vivir, un hombre que sabe caminar, un hombre que sabe conducirse. Se da cuenta, la Biblia tiene el poder de cambiar vidas. La tercera característica, la Biblia alegra el corazón. La Biblia da el gozo de la vida. La Biblia nos enseña a disfrutar los pocos de vida que Dios nos da mientras vivimos en la tierra. Alegra el corazón. La Biblia nos ayuda a enfrentar las dificultades de una manera diferente. La Biblia nos ayuda a hacerle frente a las enfermedades de una manera diferente, a tal punto que usted puede estar cargado, puede estar puede estar con enfermedad, puede estar siendo agobiado por alguna dificultad. Sin embargo, la palabra del Señor alegra el corazón. Y por último, dice el Salmo, alumbra los ojos, quita el velo de nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, aparta las tinieblas de enfrente de nosotros, alumbra los ojos y nos hace ver, nos hace entender, nos hace ir por el camino recto, porque la palabra es capaz de cambiar la vida del ser humano. Por eso, su vida y la mía debe estar anclada en la Biblia y solamente en la Biblia. Y por último, la última respuesta a esta gran pregunta.
es porque la palabra de Dios nos ayuda a madurar en nuestra vida cristiana. Nos ayuda a avanzar, a desarrollarnos, pero también nos capacita para ser útiles. Nos capacita para ser útiles al Señor. Mire estos dos versículos de 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Leíamos esa parte al inicio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya sabemos qué significa eso. Ahora, mire qué hace la Biblia. Primero, nos enseña. La Biblia es nuestro maestro. La Biblia nos abre los ojos, nos ilustra, nos enseña. Segundo, nos redarguye. La nueva versión internacional dice, nos reprende, nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios, en la verdad de Dios, en los preceptos, nos instruye. Eso es, nos da herramientas, nos entrena, nos edifica. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para nuestra madurez cristiana. La Biblia hace eso en nosotros para ayudarnos a madurar. Aquí dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto significa madurez cristiana, desarrollo cristiano, mejoría en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. La palabra del Señor nos hace madurar, nos perfecciona. Y luego, la palabra del Señor nos capacita para ser útiles a Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra aquí tiene que ver con todo aquello que el Señor nos manda que hagamos para el engrandecimiento de su reino en la tierra. Esa es toda buena obra y la palabra del Señor nos capacita. Hermanos, a veces uno se entristece porque mira por ahí algunos creyentes inútiles que no saben cuáles son sus dones, que no saben de qué manera servir a Dios, que no saben de qué manera ser útiles al reino del Señor aquí en la tierra mientras vivimos. Creyentes estériles. Pero mire, aquí hay una luz preciosa. Y esa luz es que la palabra del Señor, nuestra vida comprometida con la palabra del Señor nos ayuda a madurar y nos capacita, nos entrena, nos equipa para ser siervo del Señor, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Este versículo está en el contexto de los líderes, de los pastores. Pero no está mal hacer la aplicación a todo creyente, porque todo creyente ha sido llamado al servicio y es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos capacita para el servicio. Entonces, haciendo así un breve repaso, ¿por qué la vida del creyente debe estar centrada en la Biblia? Hemos dado 5 respuestas. Primero, porque su contenido ha sido inspirado por Dios, no es cualquier contenido, no son pensamientos humanos. Segundo, porque en ella Dios se ha revelado a sí mismo. Tercero, porque es la palabra capaz de impactar las profundidades del corazón. Nadie más puede hacerlo, la Biblia sí. Cuarto, porque es palabra capaz de cambiar la vida del ser humano. Y por último, porque nos ayuda a la madurez cristiana y nos capacita para ser útiles al Señor. Regáleme 5 minutos más y hagámonos esta pregunta. ¿Qué debemos hacer con ella? Ya sabemos qué es la Biblia. Ya sabemos cuál es su beneficio. ¿Qué debemos hacer con ella hoy? ¿Qué debemos hacer con ella? ¿Limitarnos a celebrar una vez al año el Día de la Biblia? No, eso no es suficiente. ¿O comprarnos una Biblia? Sí, si no tiene, compre, pero debo advertirle que eso no es suficiente. Por favor, lea conmigo qué dice Esdras 7:10. Porque Esdras, ya hablamos un poquito de Esdras atrás, ¿recuerda? Era un escriba, un hombre ilustrado en la Biblia, un líder, un hombre de Dios. Que cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en un Esdras. O sea, no es que él es un extraterrestre, un hombre especial, no. Es un hombre común y corriente que se convirtió en eso porque metió su corazón en la palabra. Y usted y yo podemos llegar a ser un hombre como Esdras, una mujer como Esdras.
porque Esdras había preparado su corazón, qué lindo esto, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El modelo de Esdras nos enseña qué debemos hacer con la Biblia. Primero, estúdiela. Esdras dice que preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. Inquirir significa dedicar tiempo personalmente, diariamente en nuestras casas. Hay que apartar un tiempo en nuestra agenda diaria para estudiar la Biblia. Hágalo. ¿Qué más debemos hacer? Ponerla en práctica. ¿Qué más hacía Esdras? Para inquirir, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Para cumplirla significa obedecerla. Póngala en práctica. Póngala en práctica en su casa, póngala en práctica en la calle, póngala en práctica en su trabajo, donde vaya, donde esté, donde el Señor lo lleve. Póngala en práctica, estúdiela, póngala en práctica. Y lo último que hace Esdras es enseñarla. Nosotros debemos compartirla con otros. Todos tenemos un poquito de talento para compartir lo que el Señor nos ha enseñado a otros. Todos podemos hacerlo. Hermanos, ¿qué debemos hacer con la Biblia? Ya debemos desempolvarla. Debemos sacarla de nuestros bolsos, esos bolsos que llevamos a la iglesia el domingo. Saquémosla de allí, por favor. Sáquela de allí, léala todos los días, estúdiela, practíquela, compártala. Quiero terminar agregando esto. Compártala con sus hijos, compártala con sus niños. Hágalo, por favor. Mire qué dice Deuteronomio 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, también para nosotros, hermano. Esto no fue solamente para Israel, es para nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto tiempo diario invierte con sus hijos en temas de la escuela en esta pandemia? Hasta 5 horas diarias con su hijo, ¿verdad? Su hija. Enseñando cosas que son valiosas para esta vida. Sígalo haciendo, le felicito. Sígalo haciendo. Pero si hace eso, también invierta tiempo. Quizás no 5 horas diarias, mucho menos que eso, pero algo suficiente para que en el corazón de su niño el conocimiento de Dios se desarrolle, el conocimiento de Dios crezca y que su hijo y su hija, cuando sea un hombre, una mujer, no sea un hombre secular, no sea una mujer secular, no sea un hombre o una mujer que excluye a Dios de su vida, sino que crece con el temor de Dios en su corazón, porque usted como padre, como madre o como abuelo está sembrando la preciosa simiente, la preciosa semilla de la verdad de Dios en el corazón de su hijo. Amados hermanos, todos los días es el día de la Biblia para nosotros. Todos los días tenemos responsabilidades frente a la palabra del Señor. Todos los días la palabra del Señor tiene algo nuevo para abonar a nuestra vida en Cristo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. En tu misericordia, en tu gracia, nos has favorecido al darte a conocer, al revelarte a ti mismo a los hombres y al permitir en tu soberanía que quede registro escrito tu conocimiento para beneficio nuestro. Gracias, Señor. Gracias. A nosotros que tenemos la bendición de tener tantas Biblias en nuestra casa, de tener la libertad de estudiarla a la hora que queramos, de tener la libertad de reunirlos para estudiarla, para enseñarla donde queramos, cuando queramos. Enséñanos a aprovechar esas oportunidades y que la Biblia siga impactando y siga cambiando nuestra vida.
Bendito seas tú, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Ancla nuestra vida, siembra nuestra vida, fundamenta nuestra vida en tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y no olviden esa oportunidad que tenemos todos los días. Abrazos.